Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Proyecto de Vida. Hoy con un invitado súper especial que se llama Juan Manuel y él nos viene a contar cómo salió del mundo de las drogas a una vida empresarial. Comenzamos ahora. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos, Yadira. Me siento sumamente privilegiado de estar aquí. Gracias por la invitación. Hace tantos años que no nos veíamos, nos conocemos de muchos años. Sé que estás un poco emocionado, que estás un poco nervioso porque es la primera vez que vas a hablar de tu historia, ¿verdad, Juan? Por lo menos, sí, podríamos decir, y definitivamente que no hay otra persona que me hubiese encantado poder conversar, ¿verdad? Mi historia nuevamente, que no seas tú, ya que pues tú estuviste en parte, ¿verdad?, de ese proceso difícil y realmente pues el ahora estar aquí y verte y poder conversar acerca de toda esta jornada, de verdad que para mí es de mucho impacto y de verdad pues agradezco la oportunidad. Qué bueno, Juan. Cuéntame, vamos a hablar desde tu niñez, Juan, porque yo Ok. sé que todo lo que tú viviste puede, ¿verdad?, haber venido de ahí. Cuéntame cómo fue tu niñez. Bueno, pues, ok, podemos comenzar. eh, Mis padres, Frederick James Benítez, Maribel Cruz Ballester, mi papá 18 años, mi mamá 19. Y pues así fue que llegué a este mundo. La realidad es que si tú me preguntas al día de hoy, pues yo no conservo ninguna memoria, o sea, no tengo ningún recuerdo de ellos conmigo juntos. Ok. O Eh, y bueno, sea que desde que eras muy pequeño, tu papá ya no vivía con ustedes. pues la realidad es que una vez, pues, ¿verdad? Luego que uno pues hace un poquito de conciencia y se da cuenta, pues yo, mi hermana y yo somos dos, pues nos quedamos con mi papá. Ok. Y pues esos primeros años, pues uno no está consciente, ¿verdad? En la fase que uno está como niño, pues todavía uno no ha desarrollado esa conciencia. Por eso Claro. es que esa es la fase más importante, pues porque es cuando estamos más susceptibles a simplemente recibir todo lo que hay en nuestro entorno Claro. sin saber qué filtrar. So, de nuevo, o sea, no tengo como ningún recuerdo de ellos juntos como tal. Si tú me preguntas, ¿verdad? Cuando pues supe de esta entrevista, pues uno como que empieza a reflexionar para volver a Claro. tocar base al disco duro, porque ya son más de 4 décadas. Lo sé. So, y me puse a recordar, y yo creo que la primera experiencia donde realmente hubo un efecto en mí fue una tarde cuando mi mamá, pues, estuve compartiendo con ella y luego entonces ella, pues, me fue a llevar a casa de mis abuelos. Mis abuelos son las personas que prácticamente nos crían, Ok. ¿verdad? Y me acuerdo esa tarde cuando ella, pues, nos dejó en casa de mi abuela y a mí me dio, o sea, una histeria, empecé a llorar y, pues, no entendía por qué yo me tenía que quedar y pues mi mamá se tenía que ir. Y ese fue como la primera experiencia donde literal, pues hubo un sentimiento de De abandono. O abandono. sea, en ese momento uno no lo identifica. Esto es luego que uno empieza el proceso de sanidad, etcétera. Pero volviendo atrás y tratando de identificar la raíz de lo que fue el detonante del por qué yo desarrollé una personalidad de codependencia o un patrón
de codependencia y precisamente pues inició ahí. Es el efecto de uno sentirse abandonado, ¿ves? Y entonces pues surgen las preguntas como que, pues, ¿seré yo? Entonces, el punto es que uno es tan niño, o sea, quizás esto estamos hablando de 3 4 años, y pues de ahí en adelante, pues empieza a desarrollar esa inseguridad y comienza ese sentido de uno querer ser aprobado, pues para que no me dejes y no me abandones, y empieza ese patrón de querer complacer. Y volviendo atrás, pues así fue mi adolescencia, o sea, obvio, eh, hubo pues muchas experiencias que fueron muy importantes en mi vida. Eh, Mi papá pues volvió a casarse y pues mi mamá pues tuvo un periodo donde no tuve contacto con ella. So, él volvió a casarse y pues, y obvio, siempre admiro a mi papá en ese aspecto, pues porque aunque no compartí mucho con él en esa fase de infancia y adolescencia, pues él siempre trabajó y estudió y al punto que pues logró terminar y se Claro. convirtió en todo un profesional. Y siempre pues suplió, ¿verdad? Esa parte de económica y bienestar, pero pues es obvio, su ausencia pues marca, ¿verdad? Igual la vida de un niño. Entonces, pero él volvió a casarse y esa familia que nos adopta, pues fue como mi primera experiencia o quizás mi segunda experiencia, pues porque también tenía el amor de mis abuelos, de parte de mi papá, pero nunca olvido el amor incondicional que obtuve, ¿verdad? De Sandra, de mamá Dolores, que fueron mi mamá adoptiva, mi abuela adoptiva, que se convirtieron en mi mamá y en mi abuela. Y fueron personas, pues, que marcaron mi vida como para complementar el vacío. Ese vacío, Juan Manuel, ¿tú lo sentías más de mamá o de papá? Definitivamente, el efecto de mamá, pues, fue mucho más profundo, Okey. especialmente, pues, quizás en ignorancia, mi papá pues por su coraje, no sé, no quisiera pues justificarlo, pero pues en cierta manera él como nutría el hecho de que yo desarrollara como distancia en ella, como que me decía tu mamá te abandonó, cosas así, o sea, Okey. que es como que no se le debe de decir a un niño. Inclusive me acuerdo que el yo decirle frente a él, decirle a mi mamá, mamá, llegó al punto que yo le decía Maribel el nombre y le decía mamá a A su... la esposa. Y de nuevo, o sea, yo creo que todo este entorno lo que causa es una confusión, o sea, como un sentido de ambivalencia, pues porque naturalmente se supone que el hijo esté con su madre. Hubo un momento en tu, ¿verdad? En esa trayectoria de crecimiento, de tu niñez a tu adolescencia, donde tuviste alguna convivencia con ella o ese vacío siguió hasta, ¿verdad? Llegar a un punto donde llegaste, que es lo que vamos a hablar próximamente. Sí, pues obvio, en mi proceso de adolescencia, ¿verdad? Pues tuve la gran oportunidad de vivir cerca de unas canchas de tenis y siempre pues fui bastante presentado para las cosas y pues se me dio la oportunidad de llegar y pude desarrollarme, ¿verdad? Como tenista desde muy temprana edad. Y pues eso aportó muchísimo, ¿verdad? A mi crecimiento como persona, a Claro. mi desarrollo en cuanto a mi carácter Ok. como persona. No obstante, el patrón de querer recibir aprobación y querer siempre estar bien con el entorno, con mis panas, con el ambiente, pues eso me llevó a tener muchos problemas en la escuela. No era, pues, por ejemplo, falta de inteligencia,
simplemente era pues falta de aplicación. claro. Y pues lamentablemente el sistema escolar no está en cierta forma listo y preparado para saber cómo lidiar con un niño que es inteligente, pero simplemente pues no es muy aplicado o simplemente se aburre o tiene otros intereses. Y pues en ese proceso de rebeldía, igualmente pues mi papá, pues luego él también pues pasa un proceso de divorcio y experimentamos situaciones que igual pues no fomentaban nada de bienestar en nuestro estado emocional. Ujú. No obstante, pues comencé a tener muchos choques con él. Y en inicios de mi cuarto año, cuando estaba en cuarto año, pues me fui de casa de mi papá y llegué a casa de mi mamá. Y ahí comenzó nuevamente mi relación con mi mamá. Okey. Eh, no obstante, pues ya de ahí en adelante, pues comenzó otra etapa de mi O vida. sea que cuando tú te vas a vivir con tu mamá, ¿tú entiendes que tu vida dio un retroceso? La realidad es que no es que dio un retroceso, pues porque a pesar de que me fui a casa de mi mamá y ahí pues tenía la libertad que no tenía en casa de mi papá, Okey, como quiera, pues terminé mi cuarto año. okey. Mi habilidad atlética me consiguió una beca en la universidad. Comencé a estudiar la universidad y, y bueno, pues la universidad pues duré 2 años, pero si quieres, no sé, como, Ahí fue realmente cuando entraste a la universidad, fue cuando empezaste a probar, bueno, o la realidad entrar es en ese que mundo, sí, uno pues desde pequeño, yo creo que como a los 13 años, 14 años, ya tú lo ya habías. alguna que otra cosa, ¿verdad? Quizás pues algún pollito, etcétera. Pero yo creo que el momento como determinante, ¿verdad? Que marcó el inicio de lo que yo puedo decir que fue mi edad oscura, fue la muerte de mi abuelo, Papa Okey. Johnny. So, yo creo que al experimentar su partida, eso sí, o sea, mi abuelo Papa Johnny para mí era como, era mi soporte, ¿verdad? La persona que yo veía como mi héroe. Y pues a pesar de que en su proceso de enfermedad fue diagnosticado con cáncer, pues no pude tampoco estar con él en esos momentos finales, pues cuando, pues por fin, ¿verdad? Se da su partida, pues eso marcó grandemente mi vida y de ahí, literal, fue como completamente hacia abajo. ¿Qué pasó, Bueno, Juan Manuel? ¿Qué pasó en tu vida que dice que se fue hacia abajo? yo pues siempre, desde que tuve la oportunidad de trabajar, pues siempre he sido muy dado y muy habilidoso para el tema de las ventas, el mercadeo. Y pues siempre tuve como una inclinación a querer prosperar y querer pues tener lo mío, ¿verdad? Y pues a pesar de que pues estaba en cierta manera solo, viviendo con mi mamá, pues se me dieron ciertas oportunidades de poder trabajar y uno de esos trabajos pues me fue súper bien, Eso ¿verdad? fue después de la muerte de tu abuelo. Fue más o menos en esa fase, o sea, Okey. fue como que antes de, y me estaba yendo súper bien. Entonces, no sé si te acuerdas de DirecTV, ¿verdad? Claro. Entonces, pues hubo un año que ellos ofrecieron la pelea de Tito y de Oscar de la Hoya. Ujú. Y cada persona que compraba la antena, pues le regalaban la pelea. So, eso para mí fue como un super palo. Y en un solo mes, pues como que generé como $7,000. So, en ese momento, el recibir ese, o sea, esa cantidad de dinero en una fase de tanta inmadurez y sin tener ningún tipo de dirección, pues facilitó el hecho de iniciar una vida
o sea, completamente descontrolada y desenfrenada. Y no sé si fueron las películas de ese tiempo, eh, no sé si fue Godfather o Blow o Traffic, pero uno pues se va en esa película. Y cuando empecé a generar un poquito de dinero, pues tenía un mejor amigo que estaba viviendo en Europa y precisamente pues esto fue como para la época del 2000, 99, 2000 y eso pues inició un momento de música electrónica en Puerto Rico. Fue como la época cuando comenzó, ¿verdad? Ese movimiento. Y dentro de esos ambientes, pues obvio, se mueven muchísimas drogas y una de esas drogas, pues, es el éxtasis. So, Eso fue lo primero que probaste. Digo, de, obviamente ya dijiste que desde los 13 años habías probado, pero sí, correcto. So, ¿qué sucede? Pues al yo tener, al irme también en el trabajo que tenía, y estar en comunicación con mi amigo, pues allá en Ámsterdam, ¿verdad? Pues se conseguían lo que se conoce en la calle como la rola, mucho más económica. So, el porciento de ganancias, traerlas acá a Puerto Rico y venderlas acá, pues era como casi un 300% de ganancia. antes de tu ser usuario, tú te convertiste como un narcotraficante, vamos a llamarlo así. Podríamos Estabas decir, moviendo droga. pero en cierta manera era como un movimiento moderno, porque no Ok, eran las drogas tradicionales. ok. Y en parte, pues esto lo que nos facilitó fue el hecho de poder comenzar a mover grandes cantidades de éxtasis por los aeropuertos y pues nos pegábamos las rolas al cuerpo, literal. O sea, yo podía pasar por un aeropuerto con 15,000, 20,000 pepas pegadas a mi cuerpo. Y era tan fácil pues porque no había sucedido lo de las Torres Gemelas. Uno se vestía, yo me ponía hasta el bulto de tenis. Yo parecía, o sea, parecía un college student y estaba forrado de pepa. Y entonces, pues, todo ese inicio, ¿verdad? De ese ambiente de party, de lo que era, o sea, literal, es como que uno se olvida de la realidad, estás viviendo, o sea, un plano que no es un Sí, mundo de fantasías, literal. So, cuando uno, pues, como que no tiene ese norte pues, no estás claro, ¿verdad? De tantas cosas, identidad, propósito, valor, pues uno toma decisiones que literal, o sea, son completamente alocadas. Y pues la realidad es que ese mundo, eh, tarde o temprano, pues ya sabemos cuál es el final. Y aunque claro. uno pues empieza vendiendo, pues igual uno está en los paris y empieza consumiendo también. So, las rolas, pues hay rolas que son uppers y hay rolas que son downers, como que, right? So, yo pues en ese proceso, Empezaste a usar eso. sí, porque es como que el ambiente uno Ok. está, ¿verdad? So, yo siempre me incliné más como por los downers. Y esas rolas pues tienen opioides, ¿ves? Tienen algún por ciento de opioides. Y el opioide pues, ¿verdad? Derivado del opio, de ahí pues vienen diferentes ramas incluyendo la heroína, etcétera. So, poquito a poco el Sí, cuerpo me va imagino. desarrollando Todos los días tenías una una necesidad. dependencia Claro. física. Y ese es el gran peligro de este tipo de droga. So, inicié quizás con algo sintético y en ese proceso, pues sucede la muerte de mi abuelo. Y eso literal fue como un golpe tan y tan duro porque fue de nuevo sentirme me abandonaron, ¿sabes? Fue como revivir. Sí, sí. Entonces, pues, todavía yo no he sanado esa raíz que hay de abandono. Y, pues, mi supuesto amigo, pues, una tarde, pues,
su mamá, diabética, pues sacó una jeringuilla y comenzamos a experimentar. O sea, que esa es Y la primera vez que tú te inyectas. literal y obvio, pues de ahí en adelante, pues fueron 2 años de oscuridad total y absoluta. Eh, es una experiencia o es un estilo de vida que yo no se lo recomiendo a nadie, por O supuesto. O sea, que tú, sea, tú estuviste en un nivel donde tú te inyectabas. Eso era lo que tú comenzamos a normalmente. experimentar en ese mundo y pues el efecto o sea, fue una cosa tan. Ujú. Y poquito a poco, pues el cuerpo empieza a desarrollar dependencia física. Y entonces, pues, al principio uno está bien económicamente, so no hay necesidad de tener que incurrir en hacer nada delictivo. Pero luego de, pues, 2 años que uno empieza, ¿verdad?, a cerrarse las puertas, pues, porque ya evidentemente hay un problema que inclusive, pues, ya luego de básicamente esos 2 años, ya 2002, 2003, y esa fue la época cuando tú Cuando trabajabas nos con mi mamá. conocíamos. Cuando tú comienzas a adquirir el vicio, ¿verdad? Y empiezas a inyectarte, obviamente, como tú mismo dices, uno crea una dependencia de la droga o de la sustancia que uno está usando al momento. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuáles fueron tus cambios? ¿Empezaste a deambular? ¿Empiezas a robar? ¿Qué pasó durante esa trayectoria, ese Uno trayecto? trata de conservar su estatus, ¿verdad? Lo más que uno pueda, pero llega el momento donde físicamente se empieza a notar, ¿verdad? Tu problema. Claro, Y poco a poco, pues, se acaban los recursos, so uno tiene que acudir a hacer lo que sea para poder, ¿verdad? Sufragar esa necesidad fisiológica que se desarrolla. Y eso, pues, me llevó a hacer un sinnúmero de cosas que eventualmente, pues, me costaron la libertad. recuerdo y nunca se me olvida, ¿verdad? Como tú mismo dijiste, te conocí trabajando con tu mamá cuando llegabas al banco a pedirle dinero a tu mamá, en esa condición y siempre te miraba y yo decía, este niño tan lindo, el día que él salga de esto, él va a ser un nene grande. Algo bonito siempre yo vi en ti, tú lo sabes, siempre te agarré en mi corazón. Llegaste a deambular. Me acuerdo Estuve muchas veces que sí, te desaparecías y me que desaparecía, estaba días en la calle y, pues sí, llegué a sentir lo que es dormir en un banquito de cemento, llegué a experimentar lo que es llegar a una parada de guagua y las personas en esa parada, pues, querer moverse hacia la otra parada, pues, porque ya el aspecto físico era algo evidente, o sea, fueron momentos muy duros y la realidad es que, pues, ocurrieron situaciones donde literal fueron milagros. O sea, yo puedo ahora decirte que si estoy aquí realmente es un milagro. yo sé que sí. Pero tú sabes por qué te hago estas preguntas, Juan Manuel, porque hay tantas personas, ¿verdad?, que están en esa vida y mucha gente de afuera no entiende el sentir de cuando tú estás dentro ¿verdad?, de eso, cuando estás deambulando, cuando estás en una esquina sentado, cuando, como tú mismo dices, cuando te rechazan. ¿Qué sienten ustedes? O sea, muchas veces la gente los mira de afuera y los rechaza y les pasa por el lado, no les hace caso. A mí me encanta hablar con los usuarios, me Sí, sí. encanta. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sentías tú cuando estabas en eso? La realidad es que en ese momento uno está completamente anestesiado, o sea, tu único norte es conseguir la cura, tu Conseguir único la norte es poderte curar, o sea, no hay otra. Eso es como que
esa es tu única meta. So, la realidad es que uno pichea. O sea, no hay como que es luego más adelante que uno va hacia atrás y entonces como que hace reflexión y se da cuenta de los momentos que pues fueron determinantes para la transición. Cuando estabas en ese momento, en ese tiempo oscuro, como le decimos, que dormías en la calle, que te quedabas, ¿de dónde comías? ¿Qué hacías? ¿Cómo te bañabas? ¿Cómo? Bueno, siempre obvio, uno tiene familiares, tiene amistades y siempre pues había igualmente mi mamá, o sea, yo iba, me bañaba y salía de nuevo. Siempre tuve, ¿verdad? Esa oportunidad, esa bendición de tener personas que aún en cierta manera pues creían en mí. Y a pesar de que a veces uno se sigue cerrando las puertas, pues porque la misma enfermedad te lleva a quererle robar aún a tu propia familia. Y entonces pues esa es la parte que cuando uno vuelve hacia atrás es como que los momentos que más duelen. No obstante, mi mamá, ¿verdad? Gracias a ella, pues ella tomó una decisión que me imagino que fue muy difícil para ella, pero ella pues tomó la decisión de pues formularme un caso. Aquí existen unas leyes donde pues cuando se aplican pues te obligan, Claro. ¿verdad? A ir, te meten preso. Y obvio, antes de que ella hiciera eso, pues ya, ya yo había cumplido casi 5 años. En la cárcel. Sí, pues porque en el 2004 pues me busqué un caso y pues de apropiación ilegal Sí, y porque eso. robabas, me imagino que cuando estabas robabas y obviamente es parte de lo que ustedes tienen que hacer dentro del desespero. So, ¿verdad? De nuevo, pues volvemos, la muerte de mi abuelo, ahí empezó, caí súper duro contra el piso, empezó esa vida, ¿verdad? De hacer lo que sea para uno poder sufragar esa necesidad. La habilidad de uno siempre está ahí, o sea, yo siempre me las buscaba, siempre Claro. encontraba la manera, pero no obstante, pues eh, fui sentenciado, ¿verdad? Hice algo que me costó mi libertad por 5 años y eso, imagínate, eso pudiese ser otra conversación completamente nueva, pues porque pues fue un caso estatal, so fui ingresado en la 1072. Entonces, imagínate, estamos hablando de este niño de una familia de clase media alta, clase media, tenista. Estudié en colegio, a pesar de que me gradué de escuela pública, luego beca en la universidad, súper talentoso, carismático, con todas las cualidades para lograr lo que sea que quiera lograr. Y de momento verte sentado frente a una social diciéndote que sales en el 2007 y es el 2004 o el 2008. Entonces, literal, esos primeros 3 meses de estar aquí ingresado en Bayamón, eh, me acuerdo estando ahí en la fase de 308, lo que se llama los MDUs, y pues estábamos encerrados 23 horas y nos dejaban salir 1 hora, 23 y 1. Y la realidad es que hubo un día que literal, Yadira, o sea, yo me amarré una sábana al cuello y amarré la sábana a la ventana y me traté de guindar y pues se soltó la sábana y entonces era como que, o sea, me vi en un momento de querer no Sí, de vivir, de no desespero. querer vivir. Y ese día, ese día era un día de visita. ¿Ves? Y entonces quizás la nostalgia de ver a otros confinados, salir y compartir con su familia y yo decir como que nadie, ¿quién me va a querer venir a ver? ¿Ves?
So, inesperadamente ese día, cuando ya se supone que la visita acabara, uno de los oficiales llama mi nombre y dice visita, llama mi nombre. Cuando llegué abajo, pues precisamente mamá Dolores con mi hermanito Robbie habían logrado entrar fuera de los horarios establecidos, que es como un súper milagro. Y pues eso me dio un poquito de vida para entonces, pues, continuar sin querer atentar, ¿verdad?, contra mi vida. Y bueno, pues nada. ¿Cómo fueron esos 5 años dentro Uf. de la cárcel? Porque mucha gente, ¿verdad? Dentro la un infierno, te violan, te hacen, te dejan de hacerte. ¿Cómo fue para ti ese tiempo? Tú eras un muñequito, llegaste allí, Sí. eh, Uy, ¿qué el pasó? nerito, no. ¿Qué pasó No, allí? mira, afortunadamente, aquí en Puerto Rico, desde el 1980 se desarrolló una asociación o una organización que precisamente inicia para establecer normas por las cuales, ¿verdad? El confinado tenía que regirse. Si quería estar, si quería convivir en medio de esa comunidad. Y ahí es que surge lo que se conoce como la Asociación de los Ñetas. Okey, Y en el área de San Juan predomina la Asociación Ñeta. So, cuando tú caes preso, tienes que tener tus papeles a la mano, los papeles de tu sentencia, pues porque esa es tu licencia. Y tan pronto tú entras ahí, pues lo primero que sucede es un proceso de fiscalización, donde básicamente a ti te sientan en un cubo y estás rodeado de, o sea, maleantes, literal. Entonces, imagínate, este niño que no, ¿verdad? Viene de una familia buena, aunque sí, ¿verdad? Con problemas y ujú. mucha disfuncionalidad, etcétera. Y ahí entonces, pues, comienza ese proceso y pues afortunadamente, pues No te molestaron. fui aceptado y comencé a convivir, ¿verdad? Tú tienes dos opciones, o convives libre dentro de la misma cárcel o convives encerrado, ¿verdad? O trancado dentro de la cárcel. Y cuando conviviste con ellos, ¿no te molestaban? O sea, ¿Se nadie, llevaban contigo? bueno, lo que pasa es que hay normas, ¿verdad? Y si se viola alguna de esas normas, hay sanciones. Y Okey, no se permite pelear, no okey. se permite robar, no se permite mirar a tu Así que compañero como mujer. no es lo que se ve en las películas. No es lo que se ve en las Okey, películas, quizás antes de los 80, claro. pero ya, ¿verdad? En el momento que yo, y no es que sea todo, o sea, yo, pues afortunadamente, siempre hubo ciertas personas en ese periodo de yo estar, ¿verdad? Cumpliendo mi sentencia que fueron claves para la protección mía. Te iba a preguntar, Juan Manuel, cuando tú estabas dentro de la cárcel, ¿todavía estabas, o sea, habías entrado siendo usuario? No. Antes de uno entrar, pues pasa por un proceso de detox Okey, horrible. pero lo eras, o sea, Sí. estabas en eso. Pero pues por supuesto, allá adentro no es lo mismo. Okey. O sea, entonces, pues afortunadamente, pues conseguí trabajo y pues Adentro, cons- dentro de la sí, cárcel. dentro de la cárcel, y Okey. eso pues te ayuda a poder bajar tu sentencia. Luego pues fui trasladado a un campamento de mínima seguridad en Juanadía. De ahí luego entonces cerraron ese campamento, caímos en Ponce. Luego de Ponce regresé a la 1072. De la 1072 salí cumplido un diciembre del 2007. Pero una vez yo salgo, a ti te llevan diciendo toda tu sentencia que cuando tú sales cumplido, tú tienes que salir por ahí con tu boleta de excarcelación
y lo que te dicen es que esa boleta es como una tarjeta de crédito. Entonces, pues uno sale y por ahí yo Saliste limpio, salí limpio, porque ya había salgo de roto. Bayamón, pero pues comencé en una parada de residenciales desde Bayamón, seguí por Cataño, llegué a La Perla y allí me quedé semanas, ¿Volviste a recaer? semanas volví a recaer y en esta ocasión fue lo más duro, lo más fuerte, ¿verdad? Que había caído ¿Por en, qué? pues porque fue algo, o sea, fue muy corrido, fue una cosa muy intensa, entonces pues ¿Estabas inyectándote también cuando vuelves a recaer? volví Exacto, nuevamente, ¿verdad? A ese camino heroína. y pues estaba compartiendo o sea, compartiendo con personas, tenía amistades en ese momento que estaban pues robándose los paquetes de los puntos y pues al yo participar, aunque quizás no era yo, pero al participar de eso, pues un día nos buscamos un gran problema al punto de que nos empezaron a correr para, literal, para matarnos. Eso fue un 6 de enero del 2008. Y el 6 de enero, pues yo experimenté algo que volvió a despertar en mí como esa fe de que, wow, fui protegido, porque literal tenía a la persona frente a mí, sacó la pistola, trató de dispararme, pero se le trancó la pistola y pues ahí pues yo pude escaparme, pero mientras corría lloraba y pues agradecía a Dios, pues, agradecía, o sea, es como esa semilla de fe siempre está ahí, es algo inherente, ¿verdad? Que está, Te voy a hacer esta pregunta para que porque quiero saber, y no nos queda mucho tiempo, y quiero saber cómo tú sales de todo eso y te conviertes en el hombre que eres hoy. Pero cuando tú vuelves a recaer antes de que te pasara ese suceso, ¿tú recaes peor que la primera vez? literal. ¿Era más, por qué lo llamas peor? ¿Era más la cantidad de droga que te metías? Es Ya que está. sí, o sea, es que antes, pues todavía regresaba a la casa, todavía tenía contacto Exacto, con pero la ya estás familia, pero en esta ocasión, o sea, yo me metí en un hoyo que no salí de ahí, literal. Y no es hasta que sucede ese evento que entonces regreso a Cataño, donde vivía mi mamá, y ella pues me ve en la condición en la cual estaba, y ahí es cuando entonces ella pues decide aplicarme esa ley, cuando entonces vuelven y me arrestan y entonces pues me dan la opción, pues yo no quería quedarme preso, so escogí un plan de desvío, lo que pues un ujú. centro y pues afortunadamente comenzó mi jornada de transformación. Llegué al Centro de Amor El Elión y allí me recibió la pastora Carmen Ana Romero, a quien siempre voy a estar extremadamente agradecido, pues porque una mujer guerrera, súper fuerte, imagínate, bregar con delincuentes, súper dedicadas al servicio y ahí comencé a descubrir, ¿verdad? El camino de lo que es, pues, la religión o como queramos llamarle. Yo no venía de ningún camino de iglesia ni nada. ¿Tú rompes en frío ahí No. cuando entras al... Cuando uno vuelve de nuevo a ser ingresado, te Tienes meten en un que cual romper, literal, literal, eso es sí o sí. siempre Bueno, tienes es esa necesidad simplemente, de eso, bueno, ¿cómo es? te abstienes Okey. y pues entonces pues tienes que pasar por los efectos fisiológicos. ¿Y ese proceso para ustedes es fuerte? Es sumamente fuerte, porque hay unos, o sea, hay unas hay unos síntomas, ¿verdad? Que uno pues simplemente tiene que soportarlos y aguantarlos. Aguantarlo. Cuando llegas entonces al hogar,
Ahí empieza Pues el todo, Centro de ¿verdad? Amor de León, yo tomé la decisión porque yo salí con otro confinado, salimos los 2 juntos y ya él de camino al centro, él me decía: "A la que yo llegue allí, me voy a ir para el carajo, o sea, me voy a ir". Y yo, pues, yo le dije: "No, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar", y decidí quedarme, y ahí estuve 2 años, y nos daban estudios bíblicos, y habían ciertas personas que comenzaron a guiarnos en ese camino de hacernos entender que sí, que había un propósito, Claro. que yo tenía identidad, que habían eh, unos valores, ¿verdad? Unos dones, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó mi proceso de reprogramación. Dentro de ese programa de sanidad, Juan, me imagino que en aquel tiempo de tu niñez, cuando sentías aquellas, ¿verdad? Aquellos abandonos, ¿verdad? De tu mamá, de que lo sentías por X o Y razón. Me imagino que eso te hizo ser rebelde. En aquel momento donde empezaste a sanar, ¿pudiste perdonar eso? Eso fue una de las experiencias que pude experimentar, la sanidad. Sanidad por mi mamá, sanidad a mi papá, perdonados. Y yo creo que mi personalidad es muy entregada. Cuando yo decido hacer algo, me voy full. Y entonces, pues igual, si es hacia lo malo, pues, pues ya ves. Pero igual, cuando decido hacerlo hacia, Hacerlo bien. hacia lo bien, pues me voy full. Entonces, pues empecé a despertar en mí la espiritualidad, empecé a cultivar en mí el sentido de espiritualidad y comencé a tener experiencia, ¿verdad? Que en ese momento, pues, puedo decir, pues, experiencias con Dios. Pues, ¿verdad? Literal, pues pude experimentar lo que es sentir ese amor incondicional. Es como un sentido de plenitud. Y eso, pues, comenzó a llevarme, ¿verdad? A querer seguir experimentando y conociendo más. Juan, cuando yo volví a reencontrarte, Ujú. que yo volví a verte, yo me puse bien contenta porque, como lo dijimos al principio, fui una de las que viví, que te pude ver cuando estabas, ¿verdad? Cuando eras usuario de heroína y vi tu condición, veía cuando pedías dinero, en dónde estabas parado y poderte ver tiempo después de la manera en que te vi, siendo un empresario exitoso. Inclusive fuiste pastor en algún momento, pastoreaste. No sé que no quieras, bueno, no sé si quieras hablar más Bueno, de sí, eso, o sea, en pero cierta forma, sí, yo creo que fue por facetas. Mira, yo necesitaba estructura, porque no tenía estructura y comencé mi escuela fue la iglesia pentecostal. las Pero rajatablas. recuerda que yo no sé nada de las iglesias, yo no vengo de nada de iglesia, pero pues yo no sé, o sea, la vida tenía que llevarme por ese proceso. Y viviendo con mi mamá en el viejo San Juan, pues lavando un día ropa en el Londres, miré, decía Iglesia de Dios Pentecostal, MI, y me dio con entrar. Y cuando entré, pues fue como un impacto porque estaba toda la congregación en el altar intercediendo y había gente pues como que, ¿verdad? Súper conectada a nivel espiritual y yo sentí como un impacto y yo dije, wow, pues yo quiero continuar, yo sabes, yo quiero y volví. So, esa fue como mi escuela. Y pues crecí muchísimo porque fui entrenado pues las viejitas, ¿verdad? Súper que se levantaban de madrugada y yo igual, o sea, y eso pues desarrolló en mí un, un hábito, ¿verdad? De cultivar mi espiritualidad y estudiar, etcétera. Pero igual uno empieza a experimentar golpes aún dentro de la Claro, iglesia. So, y pues el exceso de querer imponer reglas, pues no me hacía sentido, como que para mí no era compatible el amor de un Dios incondicional y con la ley, que entonces pues tuviésemos que juzgar condenar.
y condenar y estar tan divididos y separados como que no me hacía sentido. Y pues poquito a poco, pues uno va abriéndose a otros caminos y luego entonces caigo en el ambiente de la iglesia, que es lo que llaman un poquito más liberal, pero igual fue súper importante, pues porque ahí entonces me empezaron a hablar de toda la prosperidad, de toda la abundancia, de que, o sea, que soy, mi Dios es un rey, entonces yo soy el príncipe, entonces pues, y fue súper importante. Porque aún antes de yo llegar ahí, aún en la iglesia pentecostal, pues yo como que escuchaba predicadores de Estados Unidos y me gustaba escuchar otro tipo de mensaje que no era el mensaje este de te vas para el infierno, ¿entiendes? So, y eso pues fue igual muy importante en mi faceta. No obstante, pues luego de pues tener mucho éxito, comencé, ¿verdad? Un proyecto en el 2013, me volví a casar, super líder en la iglesia, predicando, etcétera, etcétera, pero igual pasé por otro proceso de transición. Hubo una ruptura y pues la manera como se manejó la situación a nivel eclesiástico, pues realmente no fue la mejor y te eso pues me alejaste. llevó a alejarme, ¿ves? Pero ahora entiendo y siento que es cuando más cerca estoy de él y quizás pues ahora digo él, pero y quizás y si es ella. O sea, no quiero aplicarle como humanos, queremos siempre humanizar las cosas y queremos ponerle nombre, ¿verdad? Para poderle dar un rostro. Pero ¿qué tal si simplemente es todo en todos? Y bueno, pues esta oportunidad que estoy teniendo ahora y la oportunidad que ahora, ¿verdad? Pues tengo de poder eh, hablarle a otro tipo de audiencia, o sea, a la gente, a lo que realmente es importante, que es más allá de los que están ahí, en esa iglesia, en ese lugar. ¿Me sigue? Claro. Juan, ¿hace cuánto ya va desde que rompiste y decidiste no más con la droga? ¿Cuántos años ya llevas limpio? Bueno, imagínate en el 2008, desde el 2008. Desde el El 2008 2008. cuando sí, literal, en el 2008, un 23 de enero del 2008 vuelvo de nuevo a ser ingresado, ya de ahí paso por el proceso de De detox todo eso. y pues, ¿Has luchado con eso? ¿Se lucha con eso? bueno, ¿O ya cuando decides no más, sí, sanas y punto? tú tienes que pasar por un proceso de reprogramación, ¿ves? Donde literal tú tienes que comenzar a consumir otro tipo de información que comience a darte otra perspectiva de vida. Tienes que cortar amistades, tienes que cortar, ambientes, Claro, definitivamente. Pero para mí, las redes de mercadeo marcaron igualmente en mí algo muy importante y me dieron el mejor regalo, ¿verdad? Que hasta ahora lo conservo y creo que va a ser para toda la vida, y es el desarrollo personal. El desarrollo personal pues yo lo hice como parte de mi estilo de vida. Y eso en combinación, ¿verdad? Con otras prácticas, pues me llevó a poder experimentar resultados claro. extraordinarios, mucho éxito financiero, mucho éxito en muchas áreas de mi vida. O sea, Pero todo tuvo que ver de lo que tú te nutriste, de lo que empezaste a recibir, o sea, dejaste o permitiste que entrara lo bueno, sí, y empezar a trabajar en tu mente para un cambio de verdad, de mentalidad, valga la redundancia. definitivamente el input siempre va a determinar el output. O sea, lo que tú estés consumiendo en todos los aspectos, o sea, aún lo que comes, pero también lo que, las amistades, lo que escuchas, lo que tú declaras, lo que hablas, o sea, lo que lees, lo que escuchas, ese input es lo que va a determinar ese output. Y ahora, pues yo puedo decir que no es, o sea, yo puedo pasar por situaciones, puedo enfrentar retos, pero ahora yo sé que
yo decido cómo yo respondo. Yo no puedo controlar las cosas que me puedan rodear, yo no puedo controlar lo que otros opinen de mí o lo que otros puedan hacer hacia mí, pero sí yo decido cómo yo respondo. Y ahora pues yo decido responder de una manera proactiva, no de una manera reactiva. O sea, que tú le puedes decir a toda esa gente que nos está mirando, que nos va, ¿verdad? En esta entrevista, que sí se puede salir del mundo oscuro, que sí se puede salir de las drogas y lograr ser alguien, porque muchas veces, te lo digo porque conozco muchas personas que han estado en ese mundo y piensan que tal vez ¿verdad? Tal vez se recuperan, están limpios, Sí. pero piensan que tienen que luchar con eso toda la vida y que no pueden ser nadie porque no se merecen nada. Mira, la realidad es que en mi caso fueron las drogas, pero hoy en día la mayoría de las personas luchan con algún tipo de adicción. Claro. No necesariamente tiene que ser una droga, ¿ves? Pero es algo que activa en ti lo que se llama la dopamina. La dopamina, realmente tú te vuelves adicto no a la droga, tú te vuelves adicto al efecto, a la sustancia, al químico que tu cuerpo produce, que en este caso es dopamina. Y pues eso tú lo puedes producir en una obsesión o adicción a las compras, una adicción a la comida, una adicción a la televisión, Juego, al a los cigarrillo, a la juegos. bebida, O sea, cualquier cosa. hoy en día esa es la gran lucha. O sea, estamos siendo bombardeados literal para tratar de controlarnos precisamente en cosas que detonan, ¿verdad? Esa sustancia Claro. que hoy en día, pues, al uno estudiar y, pues, poderla identificar, pues, ya sabe lo que y en mi caso, pues, fue quizás, pues, por mi personalidad, pues, porque cuando yo hago algo lo voy a hacer hasta lo último y no hay vuelta atrás. Y en ese caso, pues, me fui hasta lo último hacia abajo. Pero ahora pues ahora voy hacia un camino que cada día me levanto queriendo mostrarle al mundo mi mejor versión. Qué bueno. Y simplemente pues vivo para servir. Eh, Hace 3 años pues viajé a Italia, me certifiqué como coach de beach tenis, traje una franquicia a Puerto Rico, tengo los derechos exclusivos de esa marca aquí en Puerto Rico, tengo una academia muy exitosa, he desarrollado amistades de personas de extraordinarias que son mis estudiantes y hoy en día compartimos y comemos, disfrutamos, vacilamos, vivimos y cuando llegue el momento de entrenar, entrenamos, pero yo descubrí que añadiéndole valor a las personas, pues es cuando más felicidad tú experimentas. Sí. Y pues ese es mi norte, ese es mi norte. eh, Recuperaste esa pasión de joven La de enseñanza hacer siempre ha sido como una conocimientos. vocación, sí, el tenis, sí, el deporte. Y pues estoy muy enfocado trabajando con los juniors, con los juveniles, y estoy desarrollando juveniles Qué bueno. para prepararlos hacia el camino profesional. Y bueno, igual, pues llevo más de 10 años afiliado a una empresa que pues representamos una línea de activadores nutrigenómicos y hemos impactado miles de personas y nuestra marca actual, nuestro movimiento es Hackea tu vida y dentro de Hackea tu vida, básicamente nuestro norte es poderte inspirar para que optimices tu vida y literal puedas activar tu mejor versión y pues utilizamos las plataformas sociales para pues compartir mensajes, compartir información, vivencias, mi propio journey, ¿verdad? Altas, bajas, de manera auténtica y para inspirar a otras personas a que también se animen a querer optimizar sus vidas, a que no se conformen, ¿verdad? Con el estatus actual o el Claro. estado actual,
que reconozcan que dentro de ellos hay unas cualidades y hay unos dones tan y tan extraordinarios que los pueden llevar a querer, a poder construir la vida que ellos quieran. Simplemente pues hay que buscar dentro de nosotros y tenemos que nuevamente regresar a como éramos cuando éramos niños, que no había miedo en imaginar y en soñar y en querer construir la vida que uno quisiera ser. Si tú querías ser un superhéroe o si querías viajar, ¿verdad? Por las estrellas o por el espacio, lo hacía. So, eso es una de las claves que me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día. Yo todos los días me monto en una máquina del tiempo. Y yo tomé la decisión de no vivir anclado a las memorias del pasado. Las memorias están ahí, pero ya no permito que la emoción que sentí durante esa experiencia afecte mi vida, sino que ahora yo decido conectarme a un mapa de un futuro que yo mismo todas las mañanas, ¿verdad? Me monto en esa máquina del tiempo y cada día sigo aspirando, ¿verdad? A seguir viviendo, oliendo, sintiendo, probando esa próxima fase, esa próxima etapa. Y eso es lo que me mantiene, Yadira, cada día, ¿verdad? Con ese fuego, con esa pasión. Amor. Y me imagino que ahí está tu proyecto de vida. Ese es mi proyecto de vida. Qué lindo. Quiero impactar a las personas eh, a través de mi proyecto, ¿verdad? Para su salud, igual para que reconozcan que si están aquí en esta tierra, no es por casualidad, no es una coincidencia. Las personas tienen que saber que si están aquí es porque hay un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, pues muchas veces uno no lo escoge, uno lo descubre. Y esa es la invitación que yo le hago, ¿verdad? A las personas Claro, que nos estén escuchando, que se den la tarea de reflexionar en esa búsqueda, que nunca se cansen de buscar, que nunca se cansen de explorar. ¿Ves? Pues porque en algún momento van a poder dar con ese detonante, con esa chispa, y entonces van a poder descubrir esa pasión. ¿dónde la gente puede conseguirte, Juan? Pues me pueden conseguir en Instagram, Hackea tu vida. Igual llevamos desde el 2013 en Facebook. Los que quieran ver mi vida, ahí está toda. Afortunadamente no existían las redes sociales en mi etapa oscura. Lo sé. Gracias a Dios. So, Hackea tu vida, ese es nuestro movimiento. Ahí nos pueden conseguir. Igualmente, Beach Tennis School, Puerto Rico, también, si, ¿verdad? Si alguien pues desea experimentar y tomar una clase de beach tenis, ahí con mucho gusto también nos pueden conseguir. Gracias un montón, Juan. Estoy súper orgullosa de haberte tenido aquí y después de muchos años poder hablar contigo y ver en lo que te has convertido. Sabes Gracias, que siempre, ¿verdad? Nunca después de muchos años no habíamos hablado, pero el aprecio estaba. Siempre yo estaba bien pendiente, siempre veía, decía, Juan, se ve feliz, se ve bien. Y siempre, ¿verdad? Siempre ha habido su mensajito. Así que gracias por estar aquí y aceptar contar tu historia. Porque gracias por la invitación. yo sé que mucha gente que te vea se va a identificar con tu historia y van a entender de que sí, podemos superarnos en la vida, Así podemos es. lograr nuestras metas y lo que queremos y lo que nos proponemos a pesar de que hayamos vivido en la oscuridad. Yo creo que tú eres un gran ejemplo. Qué bueno, gracias Yadira. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia y espero que, ¿verdad? Esta historia pues sea de valor para tu vida. Claro que sí. Gracias. Bueno, mi gente, gracias por estar conectadito a esta historia. Recuerden todos los lunes a las 7 de la noche suscribirse, prenda la campanita para que no se pierda ninguna de estas historias, valga la redundancia, que yo sé, como siempre digo, que van a impactar tu vida. Antes de despedirme, quiero agradecer a mi auspiciador principal, LifeWave. Son los parchos que trabajan con las células madres, regenerando tu vida, haciendo cambios increíbles. Así que si quieres saber más información, dame una llamadita al 787-393-3851. Recuerda, conéctate todos los lunes a las 7 de la noche para que no te pierdas ni un programa de Proyecto de Vida.
Hasta el próximo lunes. Bye.